Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y relaciones narcisistas. No olviden suscribirse. El tema de hoy, tipos de narcisistas, segunda parte. En la primera hablamos de los narcisistas grandiosos o clásicos narcisistas y de los narcisistas encubiertos o vulnerables. Y en este vamos a hablar de otros dos tipos, que son los narcisistas malignos y los narcisistas comunitarios. Quédense porque si ustedes están con una persona narcisista maligna, las consecuencias son devastadoras y tienen que tomar medidas para protegerse y proteger a los suyos. Y si están con una persona narcisista comunitaria, bueno, estos son de los tipos que más confunden porque aparentan ser muy buenos, muy empáticos y muy generosos. Pero eso no es lo que tú vives en casa con ellos. Así es que quédense porque saber el tipo de narcisista con el que estás se vuelve muy importante porque dependiendo de un tipo o de otro tienes diferentes experiencias, hay diferentes consecuencias y tendrás que tener diferentes estrategias para enfrentarlos. Y sobre todo recordemos que este canal tiene el propósito de informar, porque las víctimas sobrevivientes, todos y todas las que se relacionan con este tipo de personas, no saben qué terreno están pisando y se convierten en víctimas pasivas de este tipo de personas que engañan, que manipulan, que explotan y hasta destruyen a los íntimos, sobre todo los que se relacionan de manera íntima con ellos. Así es que vamos a hablar de estos dos tipos de narcisistas y empezamos por los narcisistas malignos. Todos tienen las mismas características. Recuerden de sentimientos de arrogancia y superioridad, excesiva necesidad de admiración y validación, poca o nula empatía, son manipuladores, son traidores, hacen luz de gas, son muy superficiales y preocupados por la imagen, les interesa el control, el poder, el dinero, el éxito, todos bajo esa fachada de superioridad y grandiosidad esconden un ego muy frágil del cual se tratan de esconder, siendo muy agresivos y hostiles con los demás. Todos tienen esas características, pero los narcisistas malignos tienen patrones y tendencias diferentes. Y vamos a ver cómo son. Como su nombre lo dice, son los más peligrosos de todos. Ejercen todo tipo de violencia psicológica, económica y en ocasiones violencia física y sexual. Se aprovechan de los otros y los explotan de una manera despiadada. Son inteligentes y muy astutos y van a mostrarse al principio muy interesados en tu vida, en tus relaciones pasadas y en tu historia, y luego la van a usar toda esa información como arma para causarte miedo, para controlarte y para manipularte. Exigen obediencia a través del miedo que te causan y de la ira, porque tú sientes que tienen demasiado poder. Así es que tratas de obedecerlos para apaciguarlos. Son muy controladores, manipuladores y explotadores y ejercen un tipo de control que se llama en psicología control coercitivo, que según la descripción de Stark, quien lo nombró así, este tipo de control psicológico es para abusar y controlar a las víctimas a través de infundirles miedos y amenaza y tiene las siguientes características. Bueno, controlan y dan miedo mediante el aislamiento, la crítica
crónica, monitorear a través de los teléfonos celulares, te ponen cámaras en el coche, te ponen dispositivos de grabación, limitan tu libertad, te hacen luz de gas, tienen un control financiero férreo, controlan absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, tu casa hasta el mínimo detalle, controlan incluso tus funciones básicas como el sueño, la apariencia, cómo te vistes, lo que comes, te acusan de ser infiel, coaccionan sexualmente, amenazan y dañan a los niños y a las mascotas, triangulan con personas con las que sí te son infieles. Este es el control coercitivo y el control puede ser tan intenso al principio que tú lo puedes malinterpretar con que están demasiados interesados en ti, pero después se vuelve ese control amenazante del que les hablé. Mienten con demasiada frecuencia para salirse con la suya y para proteger sus egos frágiles. Este tipo de narcisistas están muy cerca o dentro del terreno de la psicopatía. Quiero decirles que todos los psicópatas son narcisistas malignos, pero no todos los narcisistas malignos son psicópatas, porque pueden estar en un lugar más moderado en el espectro y causar un daño severo siempre, pero no al extremo del terror. Y pueden tener, incluso por eso, hay algunos narcisistas malignos que no son psicópatas porque todavía puedes encontrar en ellos o en ellas algo de remordimiento, de inseguridad y de vergüenza. Y estos sentimientos no están presentes en los psicópatas malignos severos. Y bueno, los narcisistas malignos son abusivos, explosivos, no tienen control de la ira, intimidan y coaccionan, rompen reglas y leyes, hacen bullying. Y vemos patrones que son comúnmente observados en los trastornos antisociales. Estas personas tienen cero cuidado en las necesidades y en la seguridad de los otros. Lo que más les importa es el poder y el placer y las ventajas personales. Están obsesionados en obtener lo que les da poder y éxito, por ejemplo, con el dinero y con la fama. Son hipersensibles a la crítica, intolerantes a la frustración, reaccionan con rabia y arremeten con violencia contra otros cuando se sienten amenazados, cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando no haces lo que ellos quieren. Anteponen su propio placer a las necesidades de los otros. Con mucha frecuencia tienen comportamientos adictivos como adicción a las compras, al juego, al sexo, a las drogas y al alcohol. Son muy agresivos y explotan fácilmente, no sienten gratitud, culpan a otros, mienten con demasiada frecuencia y les preocupa demasiado, muestran demasiada preocupación y hasta demonizan contra supuestos enemigos. Son muy abusivos con sus parejas, hijos, empleados, muy paranoicos porque están convencidos de que otros van tras ellos y acusan a sus parejas de engañarlos o a otros miembros de la familia o a un socio cuando paradójicamente son ellos quienes son todo lo que acusan a los demás. Pero la paranoia es tan característica en este tipo de narcisistas porque alimenta a la vez su ira. Están de verdad convencidos que los otros los están engañando y ven el mundo como un lugar amenazante, pero esta es una proyección de sus propias intenciones y comportamientos. Este tipo de narcisistas malignos entran en lo que se llama en psicología la tríada oscura, que está formada por el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía.
En la tríada oscura, la psicopatía se define como demasiada impulsividad, falta de remordimiento, pueden ser encantadores, con muy poco o ningún interés en las consecuencias de sus acciones en otros. El maquiavelismo se define como que son personas demasiado calculadoras, antiéticas y que mueven las leyes y las reglas a su conveniencia. Por otra parte, hay otros autores que en vez de tríada obscura, de la que forma parte el narcisista maligno, hablan de un cuarteto obscuro, porque le aumentan el sadismo de este tipo de narcisistas malignos porque obtienen placer ante el dolor y el sufrimiento que le causan a otros. Y como son tan peligrosos, porque pueden ser también a la vez narcisistas grandiosos que se muestren encantadores y muy seguros de sí mismos. Por eso son tan peligrosos, son muy astutos y las personas se sienten atraídas hacia ellos porque dan la sensación de mucha seguridad. Y bueno, ejemplos de narcisistas malignos pueden ser líderes políticos, de grandes corporaciones, por lo general ocupan puestos muy importantes. Si es tu jefe, se salen con la suya a pesar de su horrible comportamiento y te hacen creer, si trabajas con uno o con una, que vas a escalar muy rápido, te hacen promesas que no cumplen, pero que te mantienen enganchado o enganchada. Por lo general son los que tuvieron infancias más adversas, con su sistema de apego inseguro, incluso desregulado, traumas, se habla de traumas en su infancia, traumas que no contactan. De hecho, están convencidos de haber tenido una infancia muy feliz y bueno, vemos que de esos traumas proviene esta parte de volverse tan insensibles y hasta crueles. Bueno, si vives con una o con uno, tú tienes que protegerte y proteger a los tuyos. No esperes que cambien. Tu vida corre peligro. Por lo general, las consecuencias de las víctimas sobrevivientes son personas que experimentan tanta ansiedad y estrés que incluso se llegan a enfermar con enfermedades autoinmunes o incluso hasta cáncer. Y bueno, estos son los narcisistas malignos. Ojalá y no vivan cerca de uno o de una. La mayoría son hombres, pero hay mujeres narcisistas malignas. Vamos a hablar de otro tipo de narcisistas menos comunes, pero los van a reconocer si ese es el tipo de narcisista con el que ustedes se relacionan. Este cuarto tipo se llaman narcisistas comunitarios. Les repito, tienen las mismas características comunes de todos los demás, buscan validación, aceptación, todo lo que tienen todos, pero la diferencia más importante es que la búsqueda de validación la obtienen haciendo el bien y ayudando a otras personas, pero su motivación no es dar la ayuda en sí, sino que lo hacen por el reconocimiento que obtienen, porque eso les infla el ego y los hace sentir como que son los salvadores y los rescatadores y que son las personas más buenas. Pero podemos reconocer cómo saber cuándo alguien está ayudando y está siendo muy generoso y saber si es o no narcisista. Bueno, lo podemos reconocer porque sus verdaderas intenciones no es dar la ayuda en sí, sino que ellos se encargan de que todos sepan que ayudaron. Así es que suben a las redes, se toman foto con el cheque que donaron a la fundación, hacen trabajo voluntario, obras de caridad. Sin embargo, en sus relaciones íntimas siguen siendo desagradables, distantes y sin empatía. Y ahí es donde ves la diferencia, porque hay personas profundamente generosas y caritativas, pero no lo publican. En cambio, un narcisista o una narcisista comunitario se encarga de que todo el mundo sepa
que ayudaron. Son las típicas personas que pueden donar grandes cantidades a una fundación, pero no pagan las colegiaturas de sus hijos, o son las típicas mujeres que prestan servicios 24/7 a la iglesia, a la comunidad, pero que sus hijos están completamente desatendidos. Una persona narcisista comunitaria dice: miren qué generosa soy, mi vocación es el servicio, vivo para servir a los demás, son los primeros que van a ayudar o a donar en los desastres naturales, pero al llegar a su casa, ignoran a su familia, le hacen la ley del hielo o explotan de rabia ante cualquier cosa. Son las típicas personas que se nutren de manera anticipada ante la reverencia pública. O sea, ellos ayudan nada más pensando en la motivación de que van a obtener ese reconocimiento. Y con mucha frecuencia, esta ayuda que dan hasta sobrepasan sus límites. Por ejemplo, deben mucho en la tarjeta de crédito, pero ellos se toman la foto con el cheque en el huracán. Así es que son muy bondadosos por fuera, pero con los de adentro viene la invalidación, la ley del hielo, el desprecio y todos los demás patrones de los narcisistas. Así es que vemos que existe una total incongruencia entre la conducta de su vida interpersonal de su vida pública caritativa. Y este tipo de narcisistas también confunde mucho porque tú piensas que son muy empáticos y como gastan mucha cantidad de tiempo, energía y recursos en ayudar a los otros, tú piensas que son muy empáticos, pero la falta de empatía se muestra en sus relaciones íntimas. Con mucha frecuencia vemos este tipo de narcisismo en líderes espirituales y religiosos. Y es muy común que este tipo de narcisistas se coexista con los narcisistas encubiertos. Y bueno, si vives con una o con uno, ya puedes explicarte todo lo que te había causado tanta confusión. Y terminamos estos dos tipos de narcisistas. Me despido, soy la doctora Gisela Chávez. Muchas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse y hasta pronto.